Bien, vamos a continuar con el libro de Génesis. Habíamos considerado hasta el capítulo 38 y estábamos viendo acerca de cómo Dios trató con José y cómo vemos en este cuadro la coronación de la nueva creación y vimos en José la vida de Cristo. Y vamos a retomar nuestra lección. Habíamos estado viendo las cosas que fueron aconteciendo y cómo José fue vendido. Y estuvimos comparando de qué habla cada uno de estos cuadros. Y vamos a retomar en el capítulo 39 de Génesis. Génesis 39, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a lo de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí vemos otro cuadro y otra experiencia y otra escena de alguien que camina hacia un trono. Varias cosas consideramos aquí. En primer lugar, la integridad de José. ¿Se acuerda? Algunos han estado en el culto de la mañana que consideramos. ¿De qué habla la integridad en la vida de los hijos de Dios? Y habíamos visto que había varias definiciones, pero una de las que más se acerca o que nos da una mejor idea es aquella que dice que vamos a cumplir lo pactado, aunque la situación es totalmente distinta a lo que se pactó. Eso es muy buena definición. Integridad. José, él es llevado a este lugar y varias cosas podemos ver aquí. Él se encuentra en la perfecta voluntad de Dios y este es un tema que hemos hecho mención en otras ocasiones. Estar en la voluntad de Dios o en la perfecta voluntad de Dios no es sinónimo de que le va a ir todo bien. Yo no sé de dónde salió esa idea que está metida en la cabeza de muchos creyentes del mensaje. Dice, si haces las cosas bien, te va a ir todo bien. ¿De dónde sacó eso? Bueno, no de la Biblia. No sé de dónde lo habrá sacado, pero si no, le podemos preguntar a José, o al apóstol Pablo, o a Esteban, y tendríamos una lista tan larga. Así que si hace las cosas bien, bueno, va a estar de acuerdo con Dios, y eso ya es suficiente. Ahora, que le va a ir bien, eso es otra cosa. Aquí vemos a alguien realmente temeroso de Dios, que encuentra gracia delante de Dios. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8. Bueno, precisamente hace poco estábamos meditando acerca de cuando los hijos de Dios nos confundimos de árbol. El árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Bueno, cuando está confundido de árbol va a tener esas ideas. Le va a ir todo bien, dice. No estoy tan seguro. 2 de Corintios capítulo 8 vamos a leer y el verso 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también de los hombres. Así enseñó el apóstol Pablo. Así somos enseñados también nosotros. Es cierto que nosotros dependemos y debemos rendir cuenta a nuestro Dios, eso ya sabemos. Pero eso no nos exime de tener responsabilidades congregacionales y también sociales. Porque el gran problema del Evangelio de este último tiempo no es tanto la falta de conocimiento, porque gracias al Señor hay mucha enseñanza, sino la falta de testimonio. Eso sí que es un verdadero problema. Bueno, pero somos enseñados. Dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y acuérdese lo que siempre le enseñamos a los hermanos de la escuelita. Esto es algo tan básico que parece tan obvio tener que repetirlo. La gente, la mayoría de los seres humanos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, no lee la Biblia, pero nos mira a nosotros. Y eso nos tiene que hacer reflexionar. José estaba en ese lugar. Pasó realmente una situación tan traumática, desarraigado de su familia, abandonado, vendido. Ahora está en este lugar. Bueno, él podría haber tomado muchas decisiones que tienen que ver cuando una persona está traumada,
en su alma y no tiene interpretación de cosas espirituales. Sin embargo, José no fue así. Él dice, Jehová estaba con José, dice el versículo 2, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos. Y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Bueno, vemos cómo Dios guarda la vida de José. Y como acabo de decir, muchos creen que cuando Dios está en el asunto, todo va a ir color de rosa, va a tener un buen empleo, en un buen lugar. Bueno, pero Dios es el Dios de la bendición, pero también es el Dios de la prueba. Yo siempre digo, cuando estamos en una madrugada en un hospital, o cuando tenemos que ir a una casa de velatorio, Dios sigue siendo Dios. Porque ese evangelio exitista que escuchamos por ahí no tiene nada que ver con el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia nos da la capacidad para alcanzar lo mejor y sobreponernos a cualquier situación. Cuando Dios habló a Israel, le dijo que su propósito, su idea, su deseo era que caminara de día y de noche. Bueno, muchos creyentes quieren caminar de día nomás. Pero cuando viene la noche, así a veces decimos, se nos vino la noche. Bueno, aún ahí vamos a caminar porque tenemos la luz de su palabra. Así que aquí vemos en las primeras porciones, vemos que está todo bien, que parece que están todos de acuerdo, hay una armonía en ese lugar, pero vemos lo que aconteció con la mujer de Potifar. Dice el versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él lo quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Esta mujer comienza a buscar a José, y la mujer, como hemos visto en la Escritura, nos habla de iglesias también. Y hay un cuadro aquí. Esta mujer nos habla del sistema religioso falso, totalmente infestado por la mentira. Y así hay distintas porciones en la Escritura donde siempre el enemigo ha intentado hacer perder la separación en la vida de los fieles. Se recuerda, hay varias porciones y hay un triste cuadro, por ejemplo, la vida de Sansón. Sansón fracasó una y otra vez. Bueno, pero no nos vamos a ir de nuestro tema. Dice el versículo 12, ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a lo de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Esta expresión que encontramos aquí, ella hace dos cosas, acusa y grita. Acusa y grita. Esa fue la experiencia del Señor Jesús con los religiosos de aquel tiempo. Acusaciones. Y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 53 y el versículo 7.
¿Cuál fue la actitud del Señor Jesús? Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así el enemigo trabaja hasta el día de hoy, acusando, haciendo escándalo. Y vamos a ver qué dice Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, y el verso 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor es nuestro ejemplo. Así fue la experiencia de José, y así va a ser la experiencia de todos los que amamos al Señor. Así le escribió Pablo a Timoteo. Dice, todos los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos. Dice. Bueno, así fue la experiencia. Pero vemos otra vez la fidelidad de nuestro Dios. Jehová está con él. Lo mismo puede decir Daniel en el pozo de los leones. Pueden decir los hebreos en el horno. Y puede decir Pablo. Y así también podemos decir nosotros. Pasamos experiencias, amarguras, pero también ahí vamos a encontrar el camino de la victoria. Porque si no tenemos experiencia, ¿qué clase de vencedores vamos a ser? Nunca nos criticaron, nunca nos maltrataron. Y dice Pedro, bienaventurado cuando hablen mal de vosotros, mintiendo. Porque si hablan diciendo la verdad, bueno, entonces vamos a corregir. Pero si están mintiendo, en vez de enojarnos, tenemos que tomar el ejemplo del Señor Jesús, encomendar la causa al Señor. Va a haber cosas que nosotros no vamos a poder arreglar aquí. Yo siempre le digo a los hermanos, tenemos que orar y hacer de cuenta que tenemos una carpeta y decirle, Señor, este tema lo vamos a arreglar otro día. Y seguir adelante. Hay cosas que no nos vamos a poner de acuerdo, pero el Señor nos va a hacer entender y si no, lo arreglaremos en la eternidad. Pero no podemos detenernos en esas cosas. Bueno, vemos la experiencia. El camino al trono tiene este tipo de experiencia. A veces cantamos alabanzas que deseamos reinar. Bueno, entonces el Espíritu Santo que intercede por nosotros dice, bueno, le vamos a preparar una buena circunstancia. Y aquí estamos. ¿Qué fue lo que aconteció? Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Esta es otra experiencia camino al trono, tener amos egipcios. ¿A quién le gusta eso? Bueno, eso también forma parte de nuestra humillación. A veces no interpretamos que Dios está tratando con nuestra vida. Bueno, así fue la experiencia de José. Lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Cuando nosotros logramos ver la película completa, entonces ahí nos cierran un montón de cosas. Si nosotros miramos solamente fotos, va a haber cosas que no vamos a entender, que seguramente vamos a razonar. Pero cuando empezamos a ver todo, yo siempre recuerdo con mi esposa un día fuimos a una iglesia, habíamos conocido a nuestro hermano Álvaro y al hermano Andrés. Fuimos, nos aceptaron
y querían conocer la palabra, y después un día no sé qué pasó y nos echaron. Y bueno, anduvimos por ahí buscando dónde congregar, y mi esposa me dice, vamos a ir a Monteverde a congregar. Y nos fuimos. Y hoy entiendo cuál era el propósito de Dios. Si yo me hubiese quedado en ese lugar, seguramente no hubiese aprendido nada y andaría ahí a los gritos, pero nada más. En su momento nos dolió, pero hoy viendo a la distancia, bueno, gracias al Señor por la experiencia. A veces en el momento no entendemos, por eso necesitamos orar y tener visión espiritual. Y como el Señor le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora vos no entendés, pero después va a entender. Si nosotros aceptamos la palabra de Dios, va a haber paz en el corazón. Bueno, ahora vemos a alguien que va viajando y encarcelado. Vamos nuevamente a nuestra porción. Él es colocado en la cárcel donde están los presos del rey. Dios se encarga de nuestras relaciones. Dios se encarga, Él sabe cómo hacer las cosas. Yo siempre cuento cómo terminé escuchando el mensaje de gracia, porque encontramos predicando a alguien en la estación Jawel, entregando tratados, y por esos tratados llegamos a una iglesia, y en esa iglesia estaba el hermano Samuel y nos habló del mensaje de gracia. Algunos dirán, bueno, es una casualidad. Yo no creo que eso ha sido una casualidad. Dios tiene su forma. Y así también pasa con José. Él es llevado a una cárcel donde están los presos del rey. Y allí quedó. ¿Qué habrá pasado por su cabeza? Dice, capítulo 40, verso 1, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parece hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé, que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón,
y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Otra experiencia. José tiene sus compañeros de prisión. José fue un fiel mensajero, pero vemos la actitud de este hombre que fue beneficiado. Y así también aquí vemos una profecía acerca de Israel. Al tercer día, la copa, el que sirve la copa va a vivir, y el que elabora pan, que habla del esfuerzo y del sudor, va a morir. Esto está proféticamente hablando también de Israel. Bueno, continuamos con nuestra porción. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas, menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón su sueño, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra su siervo, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó su vestido y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueño para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ella, flaca y de muy feo aspecto, tan extenuada, que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado,
porque la apariencia de la flaca era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían de una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ella. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a su siervo, y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él: doblá la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Bueno, vemos aquí en este cuadro más acerca de la experiencia de José. Él interpretó lo que iba a acontecer y vemos cómo por su fidelidad, a pesar de todo lo que él pasó, vemos aquí el cumplimiento de la profecía que él recibió cuando era un adolescente. Él llegó a este lugar, ahora en este cuadro que estamos viendo, José tiene 30 años de edad. Transcurrieron 13 años de experiencia, pero vemos aquí en este cuadro, ya la hora se nos ha ido, vemos aquí en primer lugar cómo los que le rodean comienzan a reconocer la revelación que él alcanzó. Como sabemos, estas revelaciones no se alcanzan por virtudes humanas, sino solamente por la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo que lo vil y despreciado escogió Dios. Así que ahí creo que nos anotamos todos nosotros. Ahí podemos realmente identificarnos. ¿Qué cosa recibió José? Dice el verso 42, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, e hizo vestir de ropa del lino finísimo,
y puso un collar de oro en su cuello. Qué hermoso ver la confirmación. ¿Cómo fue la vida de José? Bueno, él vivía en otra cultura, eso ya sabemos. Él es partícipe en la sociedad de ese tiempo, en otra cultura, pero él sigue viviendo conforme a lo que él conocía de Dios, conforme a la regla. Y el apóstol Pablo habla acerca de esta regla, y vamos a leer antes de finalizar Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En Gálatas capítulo 6 y el verso 16, otra vez el apóstol Pablo hace mención a la regla. Dice Gálatas 6, verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Para qué sirve una regla? Bueno, para marcar una línea derecha, pero en la construcción sirve para marcar qué falta y qué sobra. Si usted ha trabajado en la construcción, sabe de qué está hablando. Cuando pone una regla, le va a indicar dónde está faltando material o dónde está sobrando. Y así es el mensaje de la gracia. Nos muestra qué falta y qué sobra. Pero a muchos no les gusta esa regla porque indica muchas veces lo mal que se ha construido. Bueno, gracias al Señor que José, más allá de su circunstancia, él tenía su confianza puesta en el Señor. Y dice, por último, el versículo 42 de Génesis 41. ¿Cómo él fue vestido? Dice que puso un collar de oro en su cuello. Este collar de oro nos indica que José aprendió a agachar su cabeza. Eso habla de la madurez también. A veces queremos reinar y hacemos tantas declaraciones, pero nunca agachamos nuestra cabeza. Yo muchas veces conté la experiencia de nuestro hermano Sergio, muchos le conocen. Dice que cuando visitó Japón, su padre le dijo, vamos a viajar y te quiero dar una enseñanza. Y dice que viajaron horas arriba de un micro. Y de golpe su papá se paró y se bajaron en el medio de un campo gigante. Y él miraba para todos lados y decía, ¿qué me va a enseñar mi papá? Y era un campo de trigo. Y el papá, con esa parsimonia que tienen los orientales, le dijo, mirá hijo, te traje porque acabas de aprender algo muy importante. Dice, mirá el trigo, dice. Cuando está verde está erguido, dice. Pero cuando madura, agacha su cabeza, dice. ¿Entendiste? Sí, papá. Dice. Bueno, dice, ahora vamos a volver otra vez 4 horas. Para eso lo llevó. Nunca más olvidó el hermano. Y así también habla de nuestra experiencia. Cuando maduramos, aprendemos a agachar nuestra cabeza. Pero cuando todavía nos falta, entonces somos orgullosos, engreídos, soberbios. Y dice la palabra de Dios, considera a todos como superiores a vos. Sin embargo, no siempre hacemos así. Con algunos sí, con algunos no. Pero vemos que José, a él le pudieron poner el collar. Y así también a cada uno de nosotros. Dios quiere galardonar nuestra vida. Pero estamos todos camino al trono. Que el Señor les bendiga ricamente. Hasta aquí nomás vamos a ver.